El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, hermanos de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no les cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. En la primera lectura se nos habla de Abraham. Para recordar un poquitito cómo fue su llamado, recordemos que Abraham era un hombre de avanzada edad, ya estaba muy viejo. Sara, su esposa, de igual manera ya no podía tener hijos por su edad. Qué interesante de que Dios lo llama, le dice las siguientes palabras: deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Abraham está cómodo con su familia, con sus pertenencias, está a gusto como está viviendo su vida, y de repente este Dios, un Dios que él no conocía, hasta entonces él no había tenido un encuentro con Dios todavía, le dice: quiero que lo dejes todo para que vayas al país que yo te voy a dar. Tendrás descendientes, te daré tierras, te daré muchas cosas. Pero ¿cómo? Si ni siquiera tiene un hijo. Sara no puede tener hijos. Ella tiene muchos años, ya está anciano. Imagínense lo que es eso, lo que Dios le está pidiendo. Deja todo y emprende un camino de fe, donde tienes que confiar en mí. Eso es lo que Dios le está diciendo en realidad. Deja todo donde tú te sientes cómodo y emprende un itinerario, un camino, que yo te voy a ir guiando, yo te voy a enseñar el camino. ¿Y qué hace Abraham? Por eso es que Abraham es recordado en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento como el padre de la fe. Por esto que él hizo, que Dios lo llama, y Abraham actúa inmediatamente, no anda regateando, no anda negociando con Dios, sino que lo hace, actúa. Eso es lo que es la fe, hermanos. La fe es, aún con miedo, actuar.
siempre y cuando sea para hacer la voluntad de Dios. Quiero ser claro en eso. Actuar, eso es la fe, actuar aún con miedo siempre y cuando sea para hacer la voluntad de Dios. No quiero que malinterpreten. ¿Por qué? Porque se puede interpretar de otra manera. Que la fe puede ser aquel que quiere dejar a la esposa por irse con otra. Y puede decir, lo voy a hacer porque es fe, lo que voy a emprender un camino de fe porque voy a vencer el miedo. No estoy hablando de eso. Significa hacer cuando queremos agradar a Dios, y no es fácil, cuesta, requiere sacrificio, requiere muerte, morir a uno mismo. Abraham lo hace y el tiempo pasa y poco a poco el Señor le va mostrando ese camino, cómo se van cumpliendo las promesas que Dios le ha hecho. Tiene a su hijo Isaac y luego de Isaac vienen los descendientes. Le da la tierra prometida, le da la tierra que le había prometido, y poco a poco esta historia se va desarrollando. La fe no quiere decir que todo va a estar cierto, 100%. La semana pasada, en la conferencia de hombres se me acerca un joven de 20 años. Me empieza a contar de su vida, que vino de El Salvador cuando tenía 15 años más o menos. Creo que vino por la frontera, fue a la secundaria acá, se graduó. Me contó que ha tenido unas experiencias muy hermosas con Dios y que está considerando entrar al seminario para estudiar para sacerdote. Yo lo escuchaba, lo reafirmaba, pero llegó un momento que me di cuenta que como que tiene mucho miedo. Entonces yo le explicaba. En realidad me vi reflejado en él porque casi esa edad tenía yo cuando entré al seminario. Yo le expliqué, le dije, cuando yo entré al seminario en realidad yo exactamente no sabía lo que me estaba metiendo. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo. Yo no sabía si iba a terminar. Yo emprendí ese camino, entré al seminario, yo dije, a lo mejor termino, a lo mejor no. Era un camino desconocido para mí. Decía yo, esa es la fe, tener miedo, pero actuar, no dejarse vencer por ese miedo. Porque por el miedo a veces no crecemos como personas, no emprendemos cosas nuevas en la vida, nos quedamos estancados en la vida, porque nos hemos quedado cómodos en todo el sentido de la palabra. En la vida espiritual, a nivel personal, a nivel intelectual, a nivel relacional. ¿Cuántas veces nos hemos acomodado? Por ejemplo, sabemos que podemos hacer cosas más grandes para el Señor, pero nos hemos quedado acomodados, porque así se ha hecho siempre, porque no, eso no va a funcionar, y sacamos un montón de excusas. A nivel relacional, ¿cuántas veces hay personas que están en una relación sabiendo que esta relación no es del agrado de Dios, sabiendo que esta relación no me está ayudando a crecer como persona? Una relación tóxica, una relación que hay insultos, que hay abuso psicológico, que hay abuso físico muchas veces. ¿Y por qué no se sale de esa relación? Por el miedo a quedarme solo. Prefiero estar mal acompañado que a quedarme solo. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. No confiamos de que Dios nos va a dar la gracia. Yo le digo a la gente, si usted tiene que tomar una decisión de separarse de alguien, yo no le estoy diciendo así nomás que lo haga. Hay que discernir cada caso de una manera particular. Pero si usted está discerniendo que una relación es del agrado de Dios, le va a doler, va a llorar, va a sentir que se muere, va a sentir que todo el mundo se le ha ido encima, pero le va a pasar. Se le va a pasar al final. Hay una señora que dio su testimonio que me admiró mucho, una señora de otra comunidad, no de acá. Estaba en una relación por muchos años, esperando ella que finalmente se pudieran casar por la iglesia. Y ella lo esperaba y el hombre siempre la llevaba con falsas promesas hasta que ella dijo, no, yo lo voy a dejar porque yo quiero tomar a Jesús Eucaristía. Decidió, lo dejó después de varios años y ahora puede consumir la sangre y el cuerpo de Cristo. Tuvo que sacrificar algo, tuvo que dejar algo con lo que ella estaba acomodada para poder
agradar, para poder hacer la voluntad del Señor, para seguir en este camino de fe, este camino que requiere sacrificio, este camino que a veces Dios nos pide a morir, a negarnos a nosotros mismos. El Evangelio de hoy nos habla de la transfiguración, cuando Jesús está en el monte Tabor, en una montaña muy alta de Israel, una de las más altas que hay. Están experimentando la gloria de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros a veces vamos a un retiro, vamos a la misa, que Dios nos toca, leemos su palabra, algún hermano nos da una palabra de aliento, alguna alabanza nos levanta el ánimo. Todos experimentamos esos momentos de cercanía de Dios, que no tenemos duda que Él está con nosotros. Eso es lo que está experimentando Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Tanto así que Pedro le dice a Jesús: hagamos 3 chozas, quedémonos aquí, no nos vayamos de aquí. Lo que nos pasa cuando vamos a los retiros, no nos pasa eso. Cuando estamos en los retiros que hacemos aquí de un día, ¡wow! ¿Cómo el Señor me ha hablado? Hoy sí voy a cambiar mi vida. Hoy sí voy a dejar aquel mal hábito. Hoy sí voy a empezar a orar. Y de repente salimos del retiro, 1 semana, 2 semanas, nos desinflamos. ¿Por qué? Porque miren lo que estaba pasando en la vida de Cristo. Jesús les está enseñando que el crecimiento espiritual no pasa necesariamente cuando uno siente bonito. El crecimiento espiritual, porque cuando esta experiencia sucede en el Tabor, cuando la voz del Padre se escucha: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, escúchenlo, que estaba a punto de suceder en el Evangelio. Jesús estaba a punto de sufrir su pasión, muerte y resurrección. Los estaba preparando Dios. No se apega a estos momentitos de gloria, porque hay calvario, hay sufrimiento. A nosotros nos pasa lo mismo. En el sufrimiento es donde realmente vamos a crecer en el camino de la fe. Cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de oscuridad, cuando hay momentos de ansiedad, cuando hay momentos de depresión, cuando hay momentos de incertidumbre, cuando hay desempleo, cuando hay aquella enfermedad que le diagnosticaron repentinamente, cuando aquella relación se terminó, cuando vino aquel divorcio, cuando vienen esos sufrimientos que no esperamos en la vida, allí es donde sucede verdaderamente el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque somos probados a ver si en realidad vamos a seguir a Dios. No por lo bonito que siento, sino que porque decido seguirlo. Viene siendo como en el matrimonio. Cuando una pareja se está conociendo, lo que llaman infatuación, es aquella etapa que solo quiero estar con ella, y que quiero estar hablando con ella, y que quiero estar texteando con ella, y que no me espero para verla de nuevo, y que se vuelve loco el uno por el otro. Horas hablando. ¿De qué hablaron? De nada. De nada. La infatuación, que dura 6 meses, 1 año, 2 años, lo máximo, de ahí pasa. Le abre la puerta, le da la rosa, te extraño, le escribe poemas, aunque no puede escribir mucha poesía, pero inventa por ahí, le escribe un poema, una canción, qué sé yo. Y el verdadero amor es cuando ya ve que, por ejemplo, ronca en la noche y tiene que desvelarse porque no lo va a dejar dormir bien. Usted tiene que sacrificarse. El verdadero amor es cuando viene una enfermedad que puede interrumpir, puede afectar mucho la relación conyugal. Una enfermedad terrible, una enfermedad difícil, que ya no es un sentimentalismo, sino que ahora es un acto de la voluntad de decir: te voy a amar porque eso es lo que prometí. Aunque duela, aunque sienta que ya no pueda, lo voy a hacer. Hoy decido, hoy escojo amarte. Ese es el verdadero amor. Así es lo mismo la relación con Dios. La relación con Dios no es un sentimentalismo. Es bueno, hay que aceptar las consolaciones que el Señor nos regala. A veces me pasa a mí, miren, a veces voy caminando por el parque que está por aquí, por la Garfield Avenue. Salgo a caminar mucho, voy escuchando alabanzas y de repente siento que el Señor me toca. Pero no todo el tiempo es así.
Hay tiempos de que uno lee la palabra y la palabra como que sin nada. Hay momentos que uno va a orar y uno siente que está perdiendo el tiempo. Uno se pone ahí como con sueño, uno dice, me quiero levantar, estoy perdiendo el tiempo aquí. No hay consolación. ¿Y qué se hace entonces en ese momento? ¿Acaso me levanto porque ya no tengo caramelos? ¿O voy a decir, no, me voy a quedar aquí? ¿O ir a la misa solo cuando siento bonito y cuando no siento bonito voy a dejar de ir a la misa? Claro que no. Es una decisión, un compromiso, un hábito. Cambiar los hábitos, comprometerse, decidir en el sufrimiento y en la gloria. Seguir a Jesucristo es una decisión que solamente nosotros podemos decidir. Realmente el crecimiento espiritual, hable con una persona que sea una persona de fe, pregúntele cómo ha sido su vida. No ha sido fácil. Ha pasado muchos momentos de dificultad, ha tenido momentos de oscuridad, ha tenido momentos de incertidumbre, pero que se ha mantenido ahí. Ha seguido luchando, se ha levantado, ha caído, pero se ha levantado una vez más. Cuando estaba pequeño, muchas cosas que yo no entendía, ahora las empiezo a entender un poco. Por ejemplo, una de las cosas que yo no entendía era del por qué somos 7 hermanos. Yo se los he dicho en algunas ocasiones. Y al que más le costó llegar a este país fue a mí. Recuerdo, creo que fue la segunda vez, la primera vez ya ni me acuerdo. Tenía 15 años. Pasé por Guatemala, por México, con un grupo de adultos. Crucé el Río Grande por Matamoros, allá entre México y Brownsville, que está en Texas, a este lado. Pasamos la frontera, pero me agarró migración. Me mandaron de regreso para México. Allá estuve preso 3 días con los adultos. De ahí me deportaron para El Salvador. Fui deportado. Cuando estaba deportado, a mí me daba vergüenza, yo no quería salir, yo no quería que nadie me viera. Yo pasaba encerrado en mi casa. Tenía 15 años solamente. Yo no entendía, ahora entiendo. En aquel entonces, no comprendía. Y yo decía, pero ¿por qué me cuesta tanto? Y ya yo había como perdido la esperanza. Yo me acuerdo que una vez le dije a mi mamá, yo ya no sé si quiero intentar más porque me ha ido mal siempre, nunca paso y me agarra migración y me mandan de regreso. No, yo pero quería estar con ellos. Bueno, dije yo voy a intentar otra vez y lo hice y otra vez me agarró migración. Pero esta vez fue un proceso diferente. Dios pues me reunió con mi familia con un poco de dificultades. Yo no comprendía del por qué. Yo no había entendido que todo eso era parte del plan de Dios. Yo no había comprendido que todo esto me iba a llevar a tener la fe que tengo ahora. Que hemos pasado momentos difíciles, momentos que uno no sabe cómo va a ser mi mañana, momentos que uno se pregunta, ¿qué irá a pasar? Pero que uno confía. ¿Por qué? Porque cuando uno ha pasado dificultades en la vida, cuando uno ha visto la mano de Dios que lo levanta a uno, cuando uno está caído, hermanos, uno puede ver su historia propia de salvación y decirse a uno mismo, así como me ha sacado tantas veces de tanta dificultad, así me va a seguir sacando adelante, no importa lo que venga en la vida. Pero la vida cristiana no es un sentimentalismo, no es solo cuando siento bonito, no es solo cuando yo siento ganas de orar, no. La vida cristiana es sufrimiento, muerte, pero también resurrección. Resurrección, nunca perdamos de vista esa realidad. ¿Saben por qué varios jóvenes viven deprimidos en el tiempo moderno? Los psicólogos dicen lo siguiente: muchas jóvenes, mujeres, hombres de mi edad, de los años 80, esto es lo que está pasando con mi generación. Lo que sucede es que esta generación
se ha apartado de Dios. El ateísmo, el secularismo es la nueva religión. ¿Y qué es lo que enseña esta nueva religión? Que no hay Dios, que solamente tienes esta vida, gózala, disfruta y que nadie te diga lo que tengas que hacer, porque después de todo no hay vida después de esta. No hay esperanza, el joven ha perdido la esperanza, sufrimiento solamente, sufrimiento, sufrimiento, y sin esta esperanza de la resurrección, entonces la vida no tiene sentido. Nosotros todo el sufrimiento lo vemos desde la perspectiva de la resurrección de Cristo Jesús y nuestra resurrección. Cuando Jesús se manifiesta en el monte Tabor, eso es lo que quiere hacer, mostrarle su gloria, que eso es lo que va a pasar, que va a sufrir, que va a morir, pero que al tercer día va a resucitar. Hermano, en este día os dejo con esta pregunta, una pregunta que me hago a mí mismo. A todos los que estamos aquí en esta mañana les hago esta pregunta. ¿Qué es lo que tienes que dejar para agradar